Censos son un tipo de método de recopilación de datos que involucra a toda la población. En un censo no se usa un método de muestreo. Como todos los miembros participan en el censo, los datos recopilados son precisos y detallados, además de que evidencian correctamente los fenómenos que están ocurriendo en la población. Un censo reúne información de cada entidad en una población. Como resultados, los datos son exactamente representativos de toda la población y los datos son detallados y pueden estar disponibles hasta en áreas pequeñas o remotas geográficamente. Una gran diferencia entre encuestas y censos son los métodos de recopilación de datos. En el censo, esto es un proceso costoso y lento, ya que involucra a la totalidad del público a estudiar. Por esto mismo, suele tomar mucho más tiempo en realizarse y por lo tanto se lleva a cabo con menos frecuencia. Es por esto mismo que los censos generalmente se llevan a cabo por los gobiernos de los países para conocer a fondo las características de la población nacional. Esta clase de estudios suelen hacerse con diversos años de diferencia, porque hablábamos que los censos, al hablar de toda la población o al tomar en cuenta a toda la población de toda la geografía de un país, los costos de estos censos son muchísimos y es por eso que se hacen solo cierta cantidad de tiempo, generalmente cada 4 años. Los censos son la principal fuente de datos demográficos por la gran cantidad de información que maneja. Da una fotografía de la población, describe estadísticamente las poblaciones humanas consideradas desde un punto de vista cuantitativo. Al hablar de datos demográficos, pues nos está hablando de información como edad, género, la nacionalidad, dirección, ocupación, que estadísticamente nos describirá a la perfección toda una población, en este caso toda la población de una nación. Y es por eso que pues los costos de los censos son súper elevados, ya que no estamos haciendo solo una muestra representativa de la población, sino que de verdad estamos haciendo la representación total de la población. Bien, son la fuente primaria de las estadísticas básicas de población que son necesarias para fines gubernamentales y aspectos de planificación económica y social. Pero también estos censos que están al alcance de toda la población, dependiendo del organismo o institución nacional que se dedique a hacer estos censos, pueden ser muy útiles para la investigación. De aquí, con esta información que es pública, las investigaciones académicas, tanto sociales como de ciencias de la salud, pueden hacer inferencias o algún otro tipo de estudio, pueden correlacionar, pueden describir a una población, explorar la diferente información presentada en los censos con cierta periodicidad. La tasa de mortalidad, de natalidad, los diferentes tipos de enfermedades más comunes por zona geográfica, etc. Los censos tienen ciertas utilidades, mas no quiere decir que sean estas 6 las únicas. Nos pueden servir como base para el análisis y la evolución demográfica, para proyectar, establecer y desarrollar políticas de gobierno, para hacer estimaciones de las distintas variables captadas en el censo, como marco muestral para encuestas, como referencia para las estadísticas continuas, para determinar los sistemas electorales de un país. Como podemos ver, la utilidad de los censos tiene alcances gigantescos. Implican una acción, una intervención en base a los resultados y conclusiones
de la información que vamos a recopilar a través de los censos. Y esas intervenciones impactan directamente en una nación, intervienen en las políticas tanto de salud como, como políticas, aquellos apoyos que van a dar, a qué población requiere cierto tipo de apoyos, tal vez agrícolas o ganaderos, en lugar de otro tipo de apoyos, dependiendo de las actividades económicas que tenga la población, así como en cuestiones de salud, qué atención primaria va a recibir cierta población dependiendo de las enfermedades que éstas reportaron en los censos y se obtuvieron después del análisis de información. ¿Qué se necesita para realizar un censo? Uno de los aspectos súper importantes para esta herramienta es el auspicio oficial. Recordemos pues que un censo se aplica a toda una población. Sería súper difícil, casi que imposible, que una institución no gubernamental lleve a cabo un censo. Es por eso que los censos en su mayoría son llevados a cabo por el gobierno nacional con la cooperación de todos los poderes de autoridad, es decir, desde los federales, los estatales, los municipales, los regionales. En nuestro caso, en nuestro país, tenemos nuestra propia institución que se encarga de realizar estos censos y de mantener actualizada pues las bases gigantescas de datos de todos estos datos demográficos, y en nuestro caso pues es el INEGI. Y en el INEGI nosotros podemos encontrar todos los datos demográficos, territoriales, geográficos, etcétera, de salud que queramos buscar. Estos datos pues son transparentes y están dispuestos en su página oficial para cualquier persona que desee examinarlos, explorarlos, describirlos o correlacionarlos. También necesitamos un territorio definido. Deben tener un área territorial definida con precisión. Esto implica una división político-administrativa y todas aquellas herramientas de tipo cartográfico que aseguren una completa captación de información, sin omisiones ni duplicidades. También necesitamos universalidad para la exactitud y cabalidad, sin duplicaciones ni omisiones. Simultaneidad para el recuento exacto de la población total, para relacionar los datos de la población en un momento o periodo de tiempo bien definido. Generalmente se fija una fecha para el levantamiento censal y además casi siempre una hora y un momento determinado, que se denominan momento censal. Por ejemplo, este momento censal se señala a menudo a medianoche y sirve de línea cronológica que separa a las personas que nacen o mueren después de esta medianoche, y de este modo determinar cuáles deben de figurar o no en el censo. También hay una periodicidad, realización en intervalos regulares. Tiene gran importancia para determinar las tendencias demográficas. Recordemos que los censos, pues, debido a su magnitud y costo, no se pueden realizar de una manera periódica o constante y se determinan cada cierta cantidad de años, dependiendo de cómo se va modificando la población. Y esta modificación de la población, pues, se va viendo de acuerdo a la información, a la descripción y a la exploración de los datos obtenidos en los censos. Las ventajas de los censos son: la información obtenida puede representarse por unidades administrativas u otras unidades de estratificación, cualquiera que sea su tamaño, pudiendo obtener datos para áreas pequeñas. Un punto de referencia para estadísticas continuas, un único procedimiento utilizable para saber sobre fenómenos con poca frecuencia. Ventajas, como ya mencionamos, es el alto costo. Es necesaria una organización gigantesca y mucho recurso humano para poder llevar a cabo este censo. En algunos casos, la información que se obtiene puede ser de inferior calidad, muchos errores a lo que se obtendría si la investigación se realizara por muestreo.
De censo son, de hecho, de facto, implica el empadronamiento de toda la población presente en el territorio de estudio. Los de derecho o de jure, que es solo la población residente, estén presentes o no. Y además los continuos, el que se elabora de forma que los datos obtenidos en cada momento se ajustan más o menos fielmente a la realidad del universo estudiado. Se realiza normalmente con apoyo de medios informáticos.